voy a impartirles esta materia, una materia muy importante dentro de todo lo que es el proceso de su licenciatura o de su preparación. Una materia un poco compleja, sin en cambio no difícil, como les mencionaba, pero juntos vamos a echarle ganas para que aprendamos y vayamos con las bases bien cimentadas para poder posteriormente tomar fisiología 2 y fisiopatología y sobre todo poder ayudar a nuestros pacientes, ¿vale? Sabemos que desde años atrás o desde tiempo atrás nos ha importado mucho el estudio del cuerpo humano, ¿sí? Siempre son muchas incógnitas las que tenemos en cuanto a lo que es cómo funciona nuestro organismo y qué es lo que hace que se enferme o se sane, ¿de acuerdo? Entonces, años atrás, como les comentaba, el estudio del cuerpo humano se ha estado llevando a cabo a través de la anatomía, de la fisiología, de la fisiopatología, etcétera, etcétera. El cuerpo humano es muy importante, es muy interesante cuando lo estudiamos a profundidad, porque podemos darnos cuenta que nos basamos tanto de aspectos físicos, químicos, biológicos, etcétera, para poder mantener un equilibrio y poder ser lo que en este momento o lo que realmente somos, ¿no? Bueno, para entrar ya a lo que es la primer clase de fisiología humana, les voy a hacer tres preguntas y por favor analícenlas, contéstenlas en su memoria, lo que se les venga, no necesariamente tienen que dar una definición así muy propia, ¿no? Sino que una definición que entiendan y que comprendan y que se relacione mucho con lo que es lo que les estoy preguntando, ¿va? Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es la fisiología humana? Bien, entonces, piensen, ¿qué es la fisiología humana? ¿Qué se les viene a la mente cuando alguien les dice fisiología humana o cuando vieron su temario y se dieron cuenta que en el temario venía la materia de fisiología humana? ¿Qué se les vino a la mente? ¿Qué pensaban? De seguro pensaron, ay, es una materia muy difícil, la voy a reprobar, no la entiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Olvidémonos de eso. Vámonos a lo que es entienden por fisiología humana. Bien. La segunda pregunta es, ¿qué papel juegan las células en nuestro cuerpo? Bien, recordemos que tenemos más de 100 billones de células en todo el organismo, las cuales todas son específicas para hacer su función de acuerdo a cada órgano y a cada cuestión fisiológica de nuestro cuerpo. Bien, ahora, la tercera pregunta, ¿qué es homeostasis? ¿Y cómo es que se controla nuestro organismo? ¿Sí? ¿Qué es la homeostasis? Hemos hablado de un equilibrio, bueno, en medicina china hablamos mucho de el yin yang, que debe de haber un equilibrio, que debe de estar nuestro cuerpo centrado energéticamente, fisiológicamente, en todos los aspectos, pues para evitar enfermarnos, ¿no? Y sobre todo también para cómo es que se controla o lleva a cabo nuestro organismo por medio de la homeostasis. Bien, entonces la primera pregunta es, ¿qué es la fisiología humana? La segunda, ¿qué papel juegan las células en nuestro cuerpo? Y la tercera, ¿qué es homeostasis y cómo es que se contesta nuestro organismo, cómo es que se controla nuestro organismo? Bien, entonces, hay que analizar esas tres preguntas, hay que echarle coco, hay que hacer girar la ardilla para que nos indique o podamos contestar estas tres preguntas, ¿vale? En lo que ustedes se contestan, les comento, les decía, pues, años atrás se ha estudiado mucho o es muy importante o hay muchos temas interesantes o muchas dudas en cuanto al estudio del cuerpo humano. Bien, sabemos que la palabra fisiología no humana, sino la palabra fisiología es muy amplia, ya que abarca a todos los seres vivos. La fisiología abarca a todos los seres vivos. Desde el ser vivo más pequeño, que puede ser que una cucaracha, una hormiga, un piojo, hasta el organismo más grande que puede haber, ¿no? Estos árboles enormes, gigantes, de antaño. Entonces,
Pues fisiología es muy amplio, abarca a todos los seres vivos, desde el más pequeñito, como les comentaba, hasta el más grande. Ahora, el objetivo de la fisiología, es explicar los factores físicos y químicos que contribuyen en el origen, desarrollo y progresión de la vida. Esto es hablando a fisiología en general, fisiología en todos los seres vivos. El objetivo de esta, repito nuevamente, es explicar los factores físicos y químicos que contribuyen en el origen de ese ser vivo, cómo se ha ido desarrollando y sobre todo cómo es que ha ido progresando en la vida. Entonces viene siendo un triángulo, ¿sí? Déjenme ver si puedo hacer alguna anotación o algo. Aquí, voy a ver. Creo que aquí está. Lo voy a poner aquí, en esta misma pantalla. Entonces, contribuyen en el origen. Aquí, ¿no? Espérenme. Texto. Espérenme, es que estoy... Piedra. Notar. Ok, contribuyen en lo que es el origen. Escribo un poquito feo, pero... No, no se presta. A ver. Es que no puedo sacar. Veo que hay presentaciones que sacan un pizarrón. Y ya intenté hacerlo y no puedo. Pero bueno, vamos a seguir investigando. Si alguien sabe, dígamelo y lo hago, ¿va? Pero bueno. A ver. ¿Qué es aplicaciones? Vamos a darle. Bueno, pues no. Actividad fallida. Pero bueno, les comento rápidamente entonces. Esto contribuye en el origen, como les mencionaba, digamos, origen de este lado, desarrollo de este lado y cómo es que progresan estos seres vivos, cómo ha sido su progresión en lo que es la vida directamente. Bien, entonces, pues el término de fisiología es muy amplio, como les comentaba. Sin en cambio, vamos a entrar a lo que a nosotros nos compete, que es la fisiología humana. La fisiología humana, pues bueno, hay muchas definiciones, muchos términos, pero la fisiología humana intenta explicar las características y mecanismos específicos del cuerpo humano que hacen que sea un ser vivo. Entonces, fisiología se encarga sobre la parte de los procesos físicos, químicos, en todo ser vivo, ¿no? Desde el más pequeño hasta el más grande. La fisiología humana intenta explicar las características y mecanismos específicos del cuerpo humano que hacen que sea un ser vivo y el cómo ha ido evolucionando y el cómo va generando un equilibrio para contrarrestar enfermedades y sobre todo para mantenerse vivo. Ahora, explica a detalle cómo es que funciona nuestro cuerpo, cómo es que funciona nuestro cuerpo y por qué responde, como les comentaba, de tal manera ante cualquier situaciones y cómo ante cualquier situaciones y cómo se adapta para seguir trabajando de manera óptima y aquí en esta parte es cómo se va adaptando para seguir trabajando de manera óptima. Aquí es también donde entra la parte de la homeostasis, que es un tema que también vamos a estar viendo, ¿de acuerdo?
Entonces, ok, vamos a entrar a lo que es la fisiología humana, definiciones que hay y toda esa cuestión, ¿va? Espérenme. Ok, fisiología humana. Definiciones, como les comentaba, van a encontrar muchas definiciones de fisiología humana. Estas son la fisiología del griego physis, que significa naturaleza, y logos, que es conocimiento. Entonces, la fisiología es el estudio, es la ciencia biológica que estudia las funciones de los seres orgánicos. Eso es hablando de fisiología, como les mencionaba, que estudia desde el ser vivo, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿va? Ahora, homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Pues homeostasis hay muchas definiciones, es un equilibrio, la respuesta del cuerpo ante cualquier situación de desequilibrio, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a ver más adelante con definiciones claras, ejemplos y toda esa cuestión, ¿va? Ahora, porque es muy importante la homeostasis en cuanto a lo que es la fisiología humana. Sabemos que el universo tiende al desorden. Siempre nuestro universo está en cuanto a situaciones de desorden y luego nosotros todo lo que le atribuimos, mucho más, etcétera. Sin en cambio, necesita menos energía para su mantenimiento, ¿sí? Su energía no es tan necesaria o no es tan amplia para poder lograr un orden como tal. Sin en cambio, los organismos vivos tienden al orden. Nuestro cuerpo, hablando ya en lo que es cuerpo humano, nuestro cuerpo en el momento en que nosotros sentimos un desequilibrio o hay una enfermedad o empieza a haber una respuesta a algo negativo, inmediatamente necesitamos de cierta energía para mantener y lograr ese orden o esa homeostasis de la cual nuestro organismo requiere para mantenerse vivo y poder actuar de manera óptima en las cuestiones de trabajo y ecuaciones específicas que como seres vivos hacemos. Entonces, siempre vamos a tener que ir hacia el orden. Cuando está el desorden de nuestro cuerpo, va a necesitar de mucha energía para poder mantener ese equilibrio. Ustedes se han dado cuenta que cuando se enferman, ¿qué pasa? Están enfermos, hay un desequilibrio, ¿no? Ya no hay una homeostasis, hay un desequilibrio, el cual el cuerpo está requiriendo de toda la energía, de todos los demás órganos, de todo nuestro sistema para poder recuperarnos. Por eso dicen que cuando te sientas enfermo, lo más que puedas descansar o dormir para que tu cuerpo se recupere, independientemente de los medicamentos, independientemente de las terapéuticas que nosotros utilicemos. Creo que la mejor manera o la mejor medicina que le puedes dar a tu organismo es el descansar o el dormir. ¿Por qué? Porque requiere de mucha energía para lograr ese orden que se perdió cuando esa homeostasis se fue por un tubo, ¿no? Ahora, volvemos a esta parte de homeostasis. Los organismos están en constante intercambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque están en el medio ambiente, por medio de nuestros organismos logra un cambio o un intercambio constante. Entonces, constantemente estamos en cambios o intercambio, el cual también influye por el medio ambiente muchas veces, si no es que la mayoría de las ocasiones. ¿Se acuerdan, retomando un poquito de lo que vimos en antropología médica, que eran los factores determinantes de la salud? Que el medio ambiente era parte de uno de ellos y que sí influenciaba mucho para que nuestro organismo o los organismos, en este caso nuestro cuerpo, pues estuviera en constante cambio, porque tiene que tener un cambio de adaptabilidad y adaptarse y poder responder a esos cambios que pueden llevarlo al desequilibrio y perder la homeostasis. Bien. Ahora, homeostasis. Hay cambios en el medio ambiente que originan cambios en sistemas orgánicos o en nuestros sistemas orgánicos y que deben dar una respuesta. Bien, ¿se acuerdan que al principio de la clase les mencionaba que deben de estar en un equilibrio y que para eso se tenía que generar una homeostasis y toda esa parte, que era la cuestión importante para poder mantenernos firmes, ¿no? Pues estos cambios que suceden en nuestro cuerpo constantemente se están viendo originados por los del medio ambiente o el medio ambiente o partes externas. Estos cambios se originan a nivel sistémico, a nivel órganos, a nivel riñón, pulmón, sistema nervioso, etcétera, y tienen que dar una respuesta. ¿Qué pasa en temporada de frío? En temporada de frío, nuestro sistema inmunológico se llega a deprimir, ¿sí? Sin en cambio,
¿Por qué? Por el medio ambiente externo, que en este caso es el frío, el aire, etcétera, etcétera, ¿no? No es por la temporada navideña, es por el frío que se deprime nuestro sistema inmune, hay cambios emocionales, hay cambios homeostáticos en el sistema, en el organismo, pero estos cambios tienen que buscar la manera de contrarrestar esa parte y dar una respuesta positiva. Pero si nosotros a esos cambios le seguimos dando cosas negativas y seguimos exponiéndonos al frío, estar tomando cosas frías, no estar tomando cosas para elevar mi sistema inmunológico, no abrigarme, etcétera, etcétera, pues imagínense nuestros organismos o nuestros órganos cómo van a estar, ¿sí? A nivel celular, a nivel sistémico en general, cómo vamos a estar o cómo va a estar nuestro sistema. Entonces es muy importante el saber entender la fisiología de mi cuerpo, la fisiología humana para poder reaccionar y saber qué hacer en cuanto a una situación de desequilibrio, cuando esa homeostasis se está perdiendo. Ahora, como les mencionaba, medio interno y homeostasis. Ahora, Claude Bernard es un fisiólogo francés, también es químico, biólogo, etcétera, etcétera, ¿no? A él se le añaden muchas situaciones en cuanto al estudio de funciones de ciertos órganos, de cómo trabaja fisiológicamente nuestro sistema, etcétera. Él importaba mucho de la parte o el medio interno de nuestro organismo, o la función de nuestro organismo, porque decía que de ahí partían las patologías. Ahora, él se encarga sobre el estudio, o a él se le debe el que se haya investigado o que haya descubierto los líquidos que rodean las células de nuestro organismo, que es el líquido intersticial, que es el líquido a nivel celular, la sangre y las linfas, que es muy importante para mantener un equilibrio a nivel interno. Entonces a él se le debe el estudio y el descubrimiento de esta cuestión del medio interno. Por otro lado, tenemos a Walter Cannon, fisiólogo americano. Él se le debe la investigación y la definición y el descubrimiento de la homeostasis, que es el estado de constancia o equilibrio del medio interno frente a las variaciones del medio externo. Entonces él retomándose de la información que tenía Claude Bernard, él empieza a ver y a hacer sus estudios y sus investigaciones, y ya él descubre la definición de homeostasis. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que era el equilibrio que debe haber interno frente a las variaciones del medio externo. Recordemos que el medio externo sí influye mucho para ver lo que está pasando internamente en nuestro organismo. Entonces estos doctores, fisiólogos, y en este caso Claude Bernard, biólogo, fueron importantes en cuanto a la parte de la fisiología humana. ¿Por qué? Porque se encargaron sobre la investigación del medio interno y sobre la investigación o la definición del equilibrio que se genera cuando toda la parte interna está en constante homeostasis con nuestra parte externa, ¿bien? Ahora, aquí viene la definición otra vez. Homeostasis es un estado de equilibrio o constancia relativa del ambiente interno, líquido, intra y extracelular. Recordemos que el líquido intracelular está dentro de las células y el extracelular está fuera de las células del cuerpo, principalmente con respecto a su composición química, su presión osmótica, su concentración de iones de hidrógeno y su temperatura, etcétera, etcétera. Ahorita hay muchos términos que tal vez digan, no manches, ¿de qué me está hablando? No le entiendo, etcétera. No se preocupen. La primera clase es más introductoria, es más de lo que vamos a estar hablando, es más de lo que vamos a estar tocando todo el semestre. Entonces, no se espanten. Todo esto lo vamos a ir viendo más adelante, más a fondo, y lo vamos a comprender más, ¿de acuerdo? Ahorita es nada más como para saber de qué va a ser una clase introductoria de lo que vamos a estar viendo durante todo el semestre. ¿Bien? Ahora, hablábamos de lo que eran las características de la cuestión celular. Bien, debe de haber un equilibrio, o se debe de mantener un equilibrio constante entre el líquido extracelular y el líquido intracelular, que era lo que les decía. El líquido extracelular es el que se encuentra intracelular dentro de la célula, extracelular fuera de la célula, a través de nuestro sistema del cuerpo. Entonces, esto debe de estar en equilibrio, se deben de mantener constantemente a nivel celular para que nuestros sistemas del cuerpo funcionen correctamente.
Homeostasis, retomando, ahorita me estoy yendo más por la parte de homeostasis, porque pues a grandes rasgos la definición de fisiología humana pues la entendemos, ¿no? Entonces, la homeostasis es el conjunto de procesos fisiológicos que mantienen estables las características del medio interno. Participan los sistemas nervioso, aquí está, ¿sí? Participa el sistema nervioso, dentro del sistema nervioso también está el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, dentro del sistema nervioso también está lo que es sistema nervioso autónomo. Entonces vamos a ver todo lo que es sistema nervioso central, periférico, simpático, parasimpático, ¿ok? Hipotálamo, todo lo que se refiere a la parte de neuronas, hormonas, etcétera, etcétera. El sistema endocrino, pues bueno, lo que se refiere a lo que es la parte neurohipófisis, hormonas, etcétera, etcétera, adenohipófisis. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo más adelante. Sistema circulatorio, que se refiere a la sangre y el sistema excretor, que se refiere a riñón, piel, pulmones, sistema digestivo, etcétera, etcétera. Entonces, la homeostasis es el conjunto de todos estos procesos fisiológicos, deben de mantenerse estables, tanto sus características, tanto en la cuestión de estos cambios o procesos fisiológicos, ¿no? Entonces debe de haber un equilibrio entre ellos, tanto interna como externamente. Todos se ven afectados cuando hay una enfermedad o hay un desequilibrio. Apréndanse eso de memoria, apréndanse eso, subrayenlo, pónganlo en su cuaderno, etcétera. Todos entran en desequilibrio cuando hay una enfermedad. No es como que, ok, tengo infección en pulmonar. Ah, ok, únicamente el pulmón y me enfoco al pulmón y nada más el pulmón. No. Hay enfermedades que tal vez se manifiestan, por ejemplo, tal vez el problema pulmonar se está manifestando de otras cosas o de otras situaciones. No solamente el pulmón fue el que, tal vez el pulmón es el que recibió todos esos problemas y el que se está manifestando, pero tal vez el desequilibrio se generó por otras cuestiones, ¿no? El no cuidarte correctamente, una mala alimentación, el no descansar bien, las partes emocionales, etcétera, etcétera. Entonces, en el momento, de hecho, el sistema pulmonar y el sistema circulatorio van muy de la mano. ¿Por qué? Porque recordemos que por medio de la sangre es donde se envía el oxígeno y donde se retorna el dióxido de carbono para poder hacer la parte del equilibrio respiratorio o esta cuestión del intercambio de gases. Hematemesis, creo se llama. No sé, ahorita les digo bien la palabra, ¿no? Dejen, no les quiero dar una información errónea y que después me vayan a regañar o a acusar, que el profe no sabe, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a buscar. Intercambio de gases, sistema respiratorio. Bueno, dice que se llama respiración, pero tiene un cambio, tiene un nombre. Hematosis, hematemesis, ¿eh? Hematemesis tiene que ver con sangre. Se llama hematosis el intercambio de gases, el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno. Entonces, como les decía, el sistema circulatorio y el sistema pulmonar van muy de la mano, porque en el torrente sanguíneo es donde se hace, bueno, en el pulmón se hace el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno, que es la hematosis, pero en el torrente sanguíneo es donde se envía la sangre oxigenada a todo nuestro cuerpo y donde se recolecta la sangre desoxigenada con todos los desechos para retornarlas al sistema respiratorio. Si se dan cuenta que aparece, ¿no? Lleva la sangre oxigenada, bonita así, a todo el organismo. Posteriormente, por el mismo sistema circulatorio, se recolecta toda la sangre desoxigenada con todos los desechos para nuevamente llevarla al pulmón y poder lograr ese intercambio o ese hematosis a nivel pulmonar. Bien.
Pero también la parte del sistema cardiovascular, bueno, circulatorio y pulmonar también llevan o tienen relación del sistema digestivo. ¿Por qué? Porque pues tienen que aportarle los nutrientes para que en esa sangre también vayan esos nutrientes que van a hacer que todos los órganos y todo nuestro cuerpo funcione correctamente. Y también viene la parte de desechos en la cual se encuentra el sistema excretor, que son riñones, piel, pulmones, digestivo, para poder desechar todo lo que nuestro cuerpo no requiere y necesita. Entonces, todos los órganos trabajan en conjunto para poder lograr una homeostasis. Si uno falla, van a empezar, si un sistema falla y no se le brinda la atención correcta, van a empezar a fallar todos los demás sistemas, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso de que nuestro paciente debe de ser integrativo. Debemos de verlo en un conjunto, en total, que era lo que siempre les decía en lo que es antropología médica, ¿va? Continuamos. Aquí está lo que es el hipotálamo, que está en la parte del lóbulo anterior, lóbulo posterior, que es el neurohipófisis y adenohipófisis. Están células neurosecretoras, está el tallo, etcétera, hipotálamo. Todo eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, ¿va? Ahora, en nuestro cuerpo, los sistemas del cuerpo, está el sistema de transporte de líquidos, que es el sistema circulatorio. Está el sistema de transporte de gases, que es el sistema respiratorio, el que va a hacer la hematosis. Grábense bien esa palabrita, hematosis, ¿eh? Olvídense de la otra que dije, ya no se las repito para que no se confundan. Entonces, la hematosis es el proceso de intercambio gaseoso entre el ambiente exterior y la sangre, cuya finalidad es fijar o la fijación de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono durante la respiración. La hematosis se lleva directamente en el sistema respiratorio. Bien, viene el sistema de eliminación de productos metabólicos, el cual se encuentra el sistema renal, sistema respiratorio, porque también desechamos la parte de dióxido de carbono y gases que no ocupa nuestro cuerpo, y la piel, bueno, el sistema tegumentario, la cual en el sistema tegumentario incluye no solo la piel, incluye pelo, uñas, etcétera, etcétera, ¿va? Entonces, todos estos sistemas deben de mantenerse en equilibrio para lograr una homeostasis. La fisiología humana se encarga sobre el estudio de la función de todos estos sistemas en nuestro cuerpo, ¿va? Ahora, viene el sistema musculoesquelético, también viene, que es movilidad contra los medios adversos. Viene el sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿Por qué pongo estas dos flechas hacia la misma parte? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso y el sistema endocrino son los sistemas de regulación y control. Cuando ya lleguemos a esa parte de regulación, vamos a entender que cuando hay un desequilibrio, inmediatamente se manda una señal a nuestro sistema nervioso. ¿Por qué? Porque necesitamos nuevamente ayudar a mejorar ese problema. ¿Qué pasa? Para poner un ejemplo más sencillo, ¿qué pasa cuando yo tengo hambre? Cuando yo tengo hambre, mi organismo está, o mis órganos están diciendo, necesito nutrientes, se llega la información directamente al sistema nervioso por medio de ciertas hormonas que nuestro cuerpo produce, y de manera inmediata vamos a buscar la respuesta para poder saciar esa hambre que tengo. Nuestro sistema se va a activar para mandarnos la señal o la indicación de que tenemos que comer. ¿Ah? Se van a liberar ciertas hormonas, etcétera, para poder regular o tener un control. Lo mismo pasa cuando hay un desequilibrio, por ejemplo, a nivel de temperatura, ¿no? Si sube la temperatura, se van a activar ciertos mecanismos, o nuestro sistema nervioso va a activar ciertos mecanismos para regular esa temperatura. O si la temperatura baja, igual sucesivamente, si la tensión arterial se eleva, se activan ciertos mecanismos para poder controlar o regular esa parte de la hipertensión, o si se baja también, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa a nivel hígado, páncreas? Sabemos que cuando hay una elevación de glucosa, en el momento que hay una elevación de glucosa, las células beta del páncreas van a producir glucagón para ayudar a producir más glucosa. Cuando la glucosa se baja, entonces producen más glucosa y enviarla al torrente sanguíneo para que haya un equilibrio. ¿Qué pasa? Cuando se eleva la glucosa, automáticamente se produce insulina en las células alfa, en las células alfa del páncreas, van a empezar a producir insulina. ¿Para qué?
para que esa insulina que está en torrente sanguíneo se empiece a enviar directamente a la mitocondria de la célula para producir energía y poder lograr un equilibrio. Entonces, el sistema nervioso y el sistema endocrino trabajan muy de la mano para poder regular y controlar esa parte. Ahora, las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono de nutrientes y desechos orgánicos, de iones orgánicos y la temperatura deben todos permanecer relativamente inalterados en los líquidos corporales. ¿Qué quiere decir? Que debemos de tener oxígeno y nutrientes y eliminar el dióxido de carbono y los desechos orgánicos por medio de las relaciones que hay entre los líquidos corporales, que es la sangre, la linfa, los líquidos intersticiales, etcétera, etcétera, ¿va? Existe un estado estable, constante, fisiológico. Esto significa que se alcanza un balance entre las demandas impuestas sobre el cuerpo y la respuesta del cuerpo hacia dichas demandas. ¿Qué pasa? La homeostasis, nos estamos enfocando mucho en homeostasis porque es lo más importante, bueno, no más importante, pero es lo que más vamos a estar viendo para que haya una regulación o haya un equilibrio en todos los órganos del cuerpo. Bien, pues ya hemos visto anatomía en la prepa, fisiología muy levemente, ya sabemos qué hace el sistema respiratorio, qué hace el sistema circulatorio, qué hace el sistema pulmonar, etcétera, etcétera, pero todos estos deben de trabajar en conjunto para lograr una homeostasis. Y todo eso lo vamos a ver, saber manejar y adecuar si nosotros sabemos manejar o entender la fisiología de nuestro organismo, porque sabemos que si hay una demanda, debe de haber un balance para haber una respuesta. En el momento en que el cuerpo tiene una hipertensión, se deben de activar mecanismos del sistema nervioso y era lo que les decía anteriormente, mecanismos de lo que es el sistema endocrino para liberar ciertas hormonas, las cuales hormonas o neurotransmisores que van a tener que ser enviados a los órganos diana. El órgano diana es el que requiere en ese momento o que tiene ese problema. ¿Para qué? Para que empiece a lograr un equilibrio y me mande una respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, hay una demanda, se manda la señal al sistema nervioso y al sistema endocrino, se liberan ciertos neurotransmisores, van a llegar a lo que es el órgano diana, en este caso en una hipertensión que sería el corazón, el riñón, ¿no? Pulmón incluso también. Entonces llegan a los órganos dianas, de los cuales van a necesitar de ese neurotransmisor para poder regular esa hipertensión y dar una respuesta positiva. Entonces, es esta parte de estado constante fisiológico de demandas y respuestas. Todo eso lo vamos a ver más adelante, no se estresen, no digan, no te estoy entendiendo, no sé qué me estás hablando. Todo esto lo vamos a ir viendo por sistemas y vamos a entender muchas cosas, vamos a estar viendo muchos videos y etcétera para poder lograr comprender todo lo que les estoy diciendo, ¿va? Ahora, condiciones para mantener la homeostasis. Debe de haber una concentración óptima de gases, nutrimentos o nutrientes, lo que es glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, entre otros iones y agua. Oxígeno y etcétera, ¿va? Debemos de tener una temperatura óptima, la presión óptima para el buen estado y funcionamiento de las células. Entonces, estas son las condiciones para poder lograr la homeostasis, la cual, pues bueno, en el momento en que nosotros mantenemos estas condiciones, nuestro organismo empieza a entrar otra vez a lo que es esa homeostasis o ese equilibrio. Alteración de la homeostasis, cualquier estímulo que origine un desequilibrio del medio ambiente interno. En este caso, ahorita en temporada de frío, se dieron cuenta que en temporada de frío se incrementan mucho las enfermedades respiratorias. Se incrementan porque el sistema inmunológico se deprime. Y pues recordemos que el frío, en cierta manera, el frío en lo que es concentración tan elevada o alta, o cantidad tan alta, daña el pulmón. ¿Por qué? Porque empieza a generar que haya inflamación, que haya problemas de infecciones virales, etcétera, etcétera, y pues empieza a afectar lo que es todo nuestro sistema respiratorio y ya a la vez se afecta también el sistema circulatorio porque llega a haber elevación de la temperatura, se tiene que compensar con el sistema circulatorio esa elevación de la temperatura, por eso llega a haber una hipertensión, empieza a haber un desequilibrio a nivel digestivo, empieza a haber un problema a nivel renal. ¿Por qué? Porque empieza a elevarse la temperatura, se tienen que mover más líquidos, el riñón se empieza a alterar, etcétera, etcétera,
etcétera. Entonces empieza a haber todo un desequilibrio como tal. Y la mejor forma para poder lograr nuevamente esa homeostasis, pues va a requerir nuestro cuerpo de mucha energía, que era lo que les decía al principio. Y para poder lograr esa energía, pues hay que descansar mucho para que nuestro cuerpo se recupere, independientemente de los medicamentos que dan, de las terapéuticas, todo eso necesita reposo y descanso en nuestro cuerpo para nuevamente poder lograr esa homeostasis. Tipos de estímulos que alteran la homeostasis. Están los estímulos externos, que es calor, frío, ruidos fuertes o escasez de oxígeno. Los internos es el ejercicio, bajo contenido de oxígeno en el aire, presión arterial alta, dolor, tumores, ideas desagradables, emociones, etcétera, etcétera. Situaciones extremas, hemorragias, envenenamiento, exposiciones a dosis excesivas de radiaciones, infección grave, operaciones quirúrgicas y toda la parte traumatológica que llega a pasar en nuestro organismo. Entonces, los tipos de estímulos que van a alterar, que van a evitar que haya una homeostasis, pues va a ser los climas, la contaminación. La contaminación creo que es de los más agresivos. ¿Por qué? Porque evitan que haya un oxígeno puro que entra a nuestro cuerpo, los ruidos fuertes, se alteran los climas como tal. Y los internos, pues bueno, toda esta parte externa va a empezar a generar un desequilibrio a nivel interno. ¿Por qué? Porque si no hay oxígeno, hay escasez de oxígeno, va a haber un bajo contenido de oxígeno en el aire y ese bajo contenido de oxígeno en el aire no va a poder saturarnos de oxígeno a nivel sistémico en nuestro cuerpo y es cuando viene la desaturación, problemas cardiovasculares, físicos, etcétera, etcétera, ¿va? Ahora, vamos a lo que es la parte de compartimientos y líquidos del cuerpo. Tanto se habla de los líquidos, de que debe de haber un equilibrio en estos para poder que nuestro cuerpo trabaje correctamente. Vamos a hablar del agua, que el agua es el componente más abundante en el cuerpo. Constituye en el ser humano aproximadamente el 60 o 70% de su masa corporal total. Y si imagínense, ustedes no meten agua al cuerpo, ¿cómo va a estar nuestro organismo? ¿Cómo estarán nuestros riñones? ¿Cómo estará nuestro hígado? ¿Cómo estará el sistema circulatorio? ¿Cómo estará el pulmón? ¿Cómo estará el sistema tegumentario? Entonces, es parte importante este líquido del agua, incluyendo el líquido celular y la linfa, son líquidos importantes de nuestro cuerpo para mantener el equilibrio. Entonces, el agua es la que más abunda en el cuerpo, ya que contiene un 60 o 70% de masa corporal. Ahora, vamos a la composición del líquido intersticial, ¿no? Composición del líquido intersticial. El líquido intersticial abarca un 37%, 15 litros de fluidos aproximadamente y 63%, 25 litros de fluidos. ¿A qué se refiere esto? El líquido extracelular, que es el plasma, el linfa y el líquido intersticial, cefalorraquídeo sinovial, abarca lo que son aproximadamente todo esto, son 15 litros de fluido, que es el 37% del 100% del líquido intersticial. Y el líquido intracelular abarca aproximadamente un 63%, que son 25 litros de fluidos aproximadamente. Entonces, el 15% de litros de fluidos están dentro del líquido extracelular y el líquido intracelular es 25% de 63% o 25 litros de líquidos. Ahora, 60% del peso del cuerpo humano es agua. 2/3 partes de esa agua está en el interior de las células y 1/3 parte está en el exterior de las células como tal. ¿Sí o no? Ahora, ese líquido contiene carbón, hidrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, calcio, sodio, cloro de sodio, potasio, minerales, sales y otras sustancias que la célula requiere para vivir. Esta es la composición del líquido intersticial que está en nuestro cuerpo, ¿va? Ahora, el compartimiento de líquidos del cuerpo, 67%, bueno, agua es 100% total, de 40 a 42 litros.
el 67% se encuentra en el fluido intracelular, el 25% fluido intersticial y el 8% viene siendo plasma. El fluido extracelular, la parte fuera de la célula, es igual al fluido intersticial y el plasma, ¿sí? El fluido intracelular es el 67%, es el que se encuentra dentro de la célula, y el fluido extracelular, que es el que está fuera de la célula, se compone del fluido intersticial y plasma, ¿tá? ¿Sí? Espero que esto no nos enrede, que esté quedando claro. Entonces, una cosa es el agua que tiene nuestro cuerpo. Otra cosa, dentro de ese líquido que tiene nuestro cuerpo, un porcentaje es líquido intracelular que está dentro de la célula, aproximadamente 67%. Y el otro es líquido extracelular que está fuera de la célula. Ese líquido extracelular fuera de la célula se compone de fluido intersticial y plasma, ¿va? Entonces, espero que quede claro esa parte, no se preocupen. Cuando entremos a la cuestión de células, vamos a entender o comprender más esta información que les estoy dando ahorita. Ahorita es una breve introducción de todo lo que vamos a ver, de todo lo que vamos a entender y comprender en la materia de fisiología humana, ¿va? Ahora, sistemas de retroalimentación. Definición. Los sistemas de retroalimentación son los ciclos de eventos monitorizados constantemente y enviados a los sistemas de regulación central. Hay retroalimentación negativa y retroalimentación positiva. Aquí hay un ejemplo de una retroalimentación negativa para poder lograr el equilibrio. Hace rato les hablaba de que cuando en automático había una hiper o una hipo, ya sea hipertensión, hipotensión, hiperglicemia, hipoglucemia, hipercolesterolemia, etcétera, etcétera, se manda una señal al sistema nervioso para mandar una señal al sistema endocrino y generar un neurotransmisor, y ese neurotransmisor se vaya de manera automática al órgano diana para poder lograr el equilibrio. Entonces, aquí hay un ejemplo de retroalimentación negativa. Viene el estímulo que se manda al sistema nervioso central, el estímulo se va directamente a lo que es la glándula donde se van a producir esos neurotransmisores u hormonas y van a mandarse a lo que es el órgano diana para mandar el efecto positivo o negativo dependiendo de lo que queramos hacer, ¿va? Entonces, a grandes rasgos ese es el sistema de retroalimentación o el ciclo de eventos monitorizados, constantes y enviados a los sistemas de regulación central. Todo esto para que se logre y se vuelva a llevar a cabo esa homeostasis de la cual requiere nuestro cuerpo para funcionar correctamente, ¿va? Ahora, dentro de esta parte de sistemas de regulación, es que se me atoró el pie. De sistema de regulación está el receptor o detector. Estos son los componentes. El receptor o el detector reacciona a cambios producidos y envía información por medios de impulsos aferentes. Estos cambios son considerados como estímulos para desencadenar una respuesta, ¿sí? Entonces, mandan, estos receptor o detector va a recibir esa información, va a mandar la información directamente por impulsos aferentes. ¿Y para qué? Para lograr un estímulo y desencadenar una respuesta positiva a nuestro organismo y poder lograr esa homeostasis. Está el centro de control, que es el centro de control, va a determinar el punto de mantenimiento de alguna función. Ejemplo, presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, etcétera. Ese centro de control determina el punto de equilibrio de las funciones que tiene nuestro cuerpo, ¿va? Está el efector, que es el que recibe el mensaje o el impulso eferente y emite la respuesta o el efecto como tal. Todo eso mismo lo vamos a ver más adelante, el sistema nervioso central, ¿va? Ahora, aquí, receptor o detector. El receptor o detector hace un impulso aferente al centro de control. El centro de control va a mandar lo que es directamente un impulso eferente. Ok, ¿cómo les puedo explicar? Ok, me empieza a doler la mano. O sea, me inflama la mano, me empieza a doler. ¿Y qué va a pasar? Hay ciertas hormonas que se están desencadenando, se están activando y que me están generando dolor y la inflamación. Pues bueno, en ese momento en el cuando mi cuerpo empieza a percibir ese dolor y yo empiezo a atender ese problema, esa patología, va a mandar impulsos aferentes
por la vía interna al centro de control, que es el cerebro, para que esa información sea enviada a lo que es el sistema endocrino y empieza a generar cierta hormona o neurotransmisor, la cual va a enviar una señal por impulso eferente o lo que es la parte externa y va a mandar esa respuesta al efector para lograr una respuesta. Entonces el receptor recibe la información, la manda por impulsos aferentes al centro de control para que éste mande una respuesta por impulso eferente al efector y se genere la respuesta. Ahora, el centro de control es un control superior y viene siendo el efector el que va a hacer que nuevamente se logre ese equilibrio, pero para que se logre esa homeostasis o equilibrio necesita de los receptores o detectores y del efector para poder dar una respuesta. ¿Bien? Ahora, espérenme, es que aquí... Regulación neuroendocrina. Dentro de la regulación neuroendocrina está el impulso nervioso, que se va al sistema nervioso, que es esta parte, al sistema endocrino, que trabajan juntos de la mano. El sistema nervioso va a producir neuronas o neurotransmisores, el sistema endocrino va a producir glándulas u hormonas, que estos van a lograr que se genere una homeostasis, ya sea una mantención del medio interno con sistemas de control y regulación biológica. Entonces, la mayoría de las veces el sistema nervioso y el sistema endocrino trabajarán de la misma manera. Uno produce neuronas o neurotransmisores, que es el sistema nervioso. El sistema endocrino va a producir hormonas o glándulas y estos en conjunto van a trabajar en el órgano diana que se requiere para poder lograr la homeostasis, ¿correcto? Espero no me esté yendo muy rápido, me estén entendiendo. Yo sé que nos vamos a entender más cuando lleguemos a la parte de cada sistema u órgano. Ahora, mecanismos homeostáticos. Dentro de los mecanismos homeostáticos está la osmorregulación, que es a nivel endocrino y riñones. Control homeostático de iones y líquidos, fisiología renal, mantención de potasio, de presión osmótica, balance hídrico, balance iónico, al haber una glucorregulación intrapáncreas, hígado, glándulas suprarrenales, hipófisis, 1 miligramo por mililitro de glucosa en la sangre, más diabetes, menos hambre, cuando hay una cuestión de desequilibrio en esto, cuando hay un problema de regulación respiratoria, la regulación respiratoria se da en el bulbo raquídeo y en los pulmones, genera la hematosis, que es el intercambio de gases, toman el oxígeno para ser distribuido en nuestro organismo y recolectan el dióxido de carbono para poder ser enviado para excretarlo, ¿no? Todo esto, bueno, va a generar una termorregulación en el hipotálamo y que esto me va a generar una regulación de la temperatura como tal. Temperatura normal de 36.5, si llega a haber una fiebre, pues el cuerpo genera un desequilibrio en esta cuestión, empieza a ver, si no se controla, empieza a ver, a dañar los otros órganos porque tienen que regular esa temperatura, incluso puede convulsionar el paciente. Bien. Menor de 37 grados centígrados, pues empieza a haber espasmos, rigidez, porque la temperatura está bajando, empieza a haber desequilibrio a nivel homeostático de iones y líquidos, y pues tenemos que empezar a activar ciertos mecanismos del cuerpo para que empiecen a lograr una homeostasis. Que de cualquier manera el cuerpo mismo empieza a activar todos esos mecanismos sin necesidad de nosotros poder activarlos. Esos se activan en automático para lograr ese equilibrio. Lógico que con medicamentos o terapéuticas o con una buena alimentación, etcétera, etcétera, un buen cuidado de nuestro cuerpo, esto va a funcionar de manera correcta. Bien. No sé si haya quedado entendido todo, si hubo dudas, comentarios, sugerencias que me puedan dar, que me puedan comentar. Todo esto yo sé que fue muy rápido, van a decir, oye, fue mucho o no te entendí o sí te entendí, etcétera, etcétera. No se preocupen. Lo vamos a estar viendo parte por parte por parte para que lo vayamos entendiendo. Les voy a dar la definición de fisiología humana. La encontré aquí en un PDF, y se me hizo muy concisa porque pues el término de fisiología está un poquito complejo. Entonces,
Espérenme, chicos, ¿eh? No se estresen, todos. Espérenme, chicos, ¿eh? No se me estresen. Es que encontré un PDF ahorita que venía en el camión estudiando y leyendo y todo eso. Encontré un PDF y dije, ah, ese PDF está buenísimo. Entonces se los voy a pasar a ustedes también para que se los voy a pasar. Les dije que les iba a estar pasando mucha información para poder trabajar correctamente y entender sobre todo esta parte de la fisiología humana que pero chicos, no se exasperen. Mientras vayan contestando las preguntitas que les dejé. ¿No? No. Perdón si estoy con escurrimiento nasal, pero me enfermé y apenas estoy saliendo. Aquí está. Ya lo encontré. Bien, entonces, la fisiología es una subrama de la biología que estudia las funciones que se encuentran dentro de los sistemas vivos, que era lo que les decía, desde el animal más pequeñito hasta el árbol más grande. ¿Va? Eso es lo que se refiere a fisiología. Pero ahora, muchos me dirán, sí, y yo qué quiero, yo quiero saber qué es fisiología humana, ¿no? Entonces, la fisiología humana es una ciencia que estudia las funciones vitales de un organismo sano, procesos relacionados con el funcionamiento del ser vivo como un todo con respecto al medio en el que vive. Esto, homeostasis, que es mantenimiento de las características físicas y químicas del medio interno. Bien, entonces la fisiología humana viene de la parte del estudio de nuestro organismo para poder, de todo lo que es la parte interna a nivel fisiológica, a nivel sistemas, para poder ver que haya un equilibrio como tal y genere la homeostasis. La fisiología viene del griego naturaleza, que son logos. La fisiología del griego physis, que es naturaleza, y logos, que es estudio. Entonces, el estudio de la función biológica, de cómo funciona nuestro cuerpo desde los mecanismos moleculares dentro de las células hasta las acciones de tejidos, órganos y sistemas, cómo el organismo en conjunto lleva a cabo todas esas tareas particulares para poder lograr una homeostasis. Entonces, repito nuevamente, la fisiología del griego physis, que es naturaleza, y logos, que es estudio. Entonces, es el estudio de la función biológica, de cómo funciona el cuerpo desde los mecanismos moleculares dentro de las células hasta las acciones de tejidos, órganos y sistemas, y cómo el organismo en conjunto lleva a cabo tareas particulares esenciales para lograr una homeostasis. Bien, pues espero que haya quedado claro toda esa información, espero que todo, yo sé que fue muy rápido y es una carrada, como dirían, pero que lo vamos a ver más a fondo, ¿vale?